en el Quinchaba, Salvador presenta la Violeta Parra, canta la conciencia, Víctora Barrancas, Lía nos enseña a despertar el alma. Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy felices de estar nuevamente con la Fuerza del Barrio en Radio La Revuelta. Hoy jueves 5. Estamos, muy contentos de poder seguir con este programa que ha sido un esfuerzo, digamos, para la radio, para nosotros. Y hablo en plural porque somos varias las personas, si bien hay un trabajo que se está haciendo desde hace un ratito ya, hay varias gente que nos está colaborando de diferentes maneras y sobre todo la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por las diferentes plataformas. Así que muy contentos de poder estar una vez más con lo que es la Fuerza del Barrio y esta vez estamos también muy contentos de la compañía que tenemos. Está con nosotros la coordinadora 18 de octubre para poder hablar de lo que es prisión política, lo que es la revuelta y todo lo que viene un poco hacia adelante post plebiscito. Así que estamos muy felices de tener a la Crespa, compañera entrañable, que nos viene a hablar de todo esto y mucho más. Hola gente. Hola a todas las que escuchan, las que nos ven, gracias por la invitación. Aprovecho el tiro de saludar a todos y todas las que dan cara ahí en los medios libres, los que intentamos romper el cerco de manera permanente. Así que nada, súper contenta de la invitación. Agradecer al compa y de volver a encontrarnos entre tantas vueltas que está dando todo, así que nada, pues agradecida y esperando que salga todo pulento hoy. Eso es fantástico. Bueno, siempre como lo hacemos todos los programas, recordamos a todos los compañeros que están presos, esperamos desde aquí darle fuerza, aliento y esperemos que pronto estén todos libres, todos los prisioneros de la revuelta, los presos políticos mapuches. Y bueno, también la justicia por todos los apremios que ha sufrido el pueblo durante este año de revuelta. Así que un saludo para todos ellos. También para las ollas comunes, la red de abastecimiento, las asambleas territoriales que en estos momentos seguramente están álgidas debatiendo todo el proceso constituyente. Así que, muy felices también de que eso esté pasando, de que se esté moviendo un poco las organizaciones populares, que la calle también no se suelte. Así que desde ahí también hacemos el llamado, como se ha hecho por los medios también, a este viernes estar ahí en Plaza de la Dignidad. A las 5 de la tarde. Conscientes, claro, entender de que esto es una revuelta revolucionaria y que es consciente, el copete se deja para la fiesta y que aquí tenemos que estar todos conscientes, vivitos para poder llevar a cabo lo que es esta revolución, que la tenemos en cierne y que la prueba nos la está llevando de a poquito. Compañera, ¿cómo está? Quería saludarla. Estoy bien, contenta, sumarme a tus palabras, que bacán que hagáis hincapié en ello. Mientras nos tomamos la pilsen en Plaza Dignidad, acordémonos de cuántos compas hay presos, pongámonos más vivitos. Y no lo digo desde el juicio, sino desde que la idea de que estamos en guerra efectivamente, pues bueno, y no podemos ir al lugar donde nos disparan curados porque vamos a venderla, porque podemos generar problemas para nuestros compañeros, porque podemos terminar presos, muertos o lo que sea, y no está bien. Si nos creemos de la resistencia o pretendemos llamarnos así, no podemos andar dando la cacha curado en espacios para niños, hay que ponerse más vivito. Eso. Claro que sí, así que ese es el llamado, pues chiquillos, a ir con mucho cuidado, saber que la represión está muy dura, y que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ya lo sabe Fabiola Campillay y así otros miles de casos de personas que ni siquiera participando en una manifestación se ven totalmente apremiadas en sus derechos fundamentales, en su físico, en su salud. Así que, ese es el llamado, chiquillos, a que estar vividos, a estar conscientes que esta lucha se va a ganar despiertos y no ebrio, curadito o voladito. Yo creo que eso se puede dejar para la otra instancia donde sí libremente, con toda tranquilidad, con los amigos y la familia podemos compartir. Así que queremos eso,
Qué bonito, que no sé si qué bonito, no creo que sea bonito que tengamos que estarnos paqueando porque vamos a tomar a donde está quedando la cagada, pero qué bueno que se instale la reflexión, qué bueno que seamos varios lo que creemos en aquello y de a poco hay que ir ahí instalando la idea, pues bueno, igual hay una normalización del alcohol que a mí me parece terrible. E insisto, no lo digo desde la moralidad, pero hay una cuestión que tiene que ver con el autocuidado en la que se nos cae el discurso cuando andamos curados, hay una cuestión que tiene que ver con discurso político, con, no sé, yo le doy esa vuelta y sí, quizás sí me pongo paca, pero no vaya a dar caldo a la dignidad o a la barricada si está curado, pues weón, quédate en la casa, no es tan difícil. Claro que sí. Así que bueno, un abrazo para todos los compañeros que están escuchando estas palabras y que, bueno, reflexionen ante esto que está pasando. Así que, bueno, llamarte un poco a lo que es nuestro programa, que normalmente hacemos barrio, hablamos de nuestros barrios, de nuestra historia, y quería preguntarte qué recuerdas un poco tú de tu barrio o del barrio adoptivo. Por ahí la canción que es la cortina habla del barrio prestado, ¿no? Claro. Que en este caso viene a ser Cerro Navia, la canción habla de Cerro Navia y eso, el barrio prestado. Cuéntanos un poquito de tu barrio, de los barrios prestados que... Oye, he transitado por varios barrios prestados. He vivido en muchísimos lugares. Hace poco tiempo estoy viviendo en el centro de Santiago, barrio Yungay, pero toda mi vida fui de la periferia, como la mayoría de nosotros, de esa gente que tiene que mamarse una hora en metro para poder llegar, que no podéis salir en la noche porque después no tenéis como mierda de volverte. Y pienso que me gusta más la Pobla. Igual me gusta el centro, claro, uno está cerca de todo, pasan como cosas entretenidas, pero igual hay dinámicas que se dan ahí en el territorio cuando la necesidad es evidente, cuando la solidaridad es la solución que tenemos para poder dar cara como a la precariedad en la que vivimos, que de repente en lugares que puedan ser un poco más acomodados o con gente más bonita no se da tanto. Igual me gusta donde vivo, un lugar bacán, pero extraño aquello de la Pobla, weón. Como la señora en la esquina conversando, que tú pasís y los cabros chicos se acerquen a saludarte porque te vieron en la tarde haciendo una actividad, o esa como cuestión que se da en un territorio determinado por ciertos factores desde geográficos, económicos y todo aquello. Así que nada, tengo buenos recuerdos de todos los lugares donde viví. El último tiempo estuve en La Jaime varios años, habitando una casa muy bonita con otras cabras muy bonitas. Así que tengo los mejores recuerdos de aquello, de criar a mi hija con otras personas, de vivir en comunidad. Fue un periodo muy bonito de la existencia. Así que lo agradezco mucho. Y ahora también, pues tratando de meterme ahí en el barrio. También hay una asamblea, también el barrio se está organizando. También el barrio está detenido un poco a raíz de lo del plebiscito, como decía el compa aquí, que es lo que está pasando en todos lados, pero tratando de aportar desde donde se pueda y tratando de entender también que todos los territorios y las necesidades son distintas, como ahí viendo qué pasa. Pero contenta igual, es un buen lugar, estoy cerca de acá, no sé. Claro, a mí también me pasó eso, de que anduve en diferentes barrios prestados y que bueno, nos van dejando muchas reflexiones porque son también puntos de vista, formas de ver la vida que son distintas, porque el territorio te lo educa, te lo enseña, te lo muestra de repente de manera tan sencilla, tan lúdica, de tantas formas, y que uno aprende mucho. También me tocó vivir en el sector del barrio Yungay, que además de ser muy bohemio, multicultural, en donde puedes encontrar las historias de bueno, gran parte de Sudamérica y que la traen los migrantes con sus ritmos, con su habla y bueno. Y con esa mixtura igual es loco porque, claro, como tú decías, hay muchísimos extranjeros y quizás al vivir en el centro, aunque probablemente sean mayoría en el territorio donde yo vivo, igual está súper invisibilizado, weón. Igual de repente se tiende como a romantizar esta cosa del extranjero y todo, y nos olvidamos que en la casa de al lado donde yo vivo viven en mi mismo espacio 40 personas porque no tienen más donde vivir. Entonces, pese a que sea un territorio del centro, igual hay muchísimas necesidades y ahí hay que dar cara nomás, pues, weón, tratar de
de invitar a los hermanos extranjeros a sumarse a las organizaciones territoriales, a hacerse parte, que esto es lo que creemos nosotros o lo que estamos acá, también es por ellos y para ellos, por sus hijos, por los míos, por toda la Yayala completa liberada del colonialismo y el Winca y la invasión o como sea que le queramos llamar. Eso. Sí, a mí me parece muy interesante la historia de los barrios. Bueno, contar un poquito que nosotros hicimos un trabajo de investigación acerca de lo que eran los carnavales urbanos y desde allí pudimos saber que desde el barrio Yungay y lo que es Franklin hubo la gran primera migración de gente del norte después de las matanzas de las diferentes oficinas salitreras, después del colapso económico del 29 Claro. y un poquito antes. Y desde allí nacen grandes organizaciones sociales y políticas, la de los tranvías, por ejemplo, donde es un lugar muy histórico que tiene que ver con mucho de la organización popular que se dio y que, bueno, hay algunos escritores como Nicomés, por ejemplo, Nicomés Guzmán, que relata toda esta historia del borde del tren y el borde del río, que es como una historia súper reciente y que de repente los barrios tratan de realzar otras cosas, como tú decís, desde la idea más bohemia, más artísticas, pero hay como una memoria histórica que es territorial, que es marginal también. Pensemos que el barrio Yungay está en el borde del río, y nunca vivir al borde del río ha sido muy de gente de bien, digamos, de las familias ricas no viven en el borde del río. Igual hay una migración, lo que tiene que ver con todo el sector de la estación Mapocho, La Vega, cruzáis, avanzáis un poco, llegáis a Arachimba. Igual siempre ha sido como un territorio muy entretenido desde esa visión. El tema de la Chaya, la Plaza del Roto, como que igual se levantan cuestiones que son súper históricas e importantes como para la ciudad en su conjunto. Así es, y tal cual. Y desde ahí, por ejemplo, nosotros como que en este trabajo empezamos que también a hurgar en las historias de otros barrios. Y nos parece súper interesante para que el común, el vecino, que no sabe cómo era la organización en ese tiempo, cómo se creó su población, su calle, pueda saberlo, porque normalmente cuando hacemos historia nos damos cuenta de cómo han sido las cosas. Cuando hacemos historia estamos haciendo futuro. Así que desde ahí pues, es muy interesante esto de hurgar en nuestra historia, en nuestras poblaciones, porque además hay historia que no nos cuentan. La historia oficial no cuenta la historia de los pobres. No, pues nunca. La periferia nunca les ha importado. La historia la escriben ellos para ellos, con sus batallas ganadas, y sería todo. Claro, así que desde ahí resaltamos y levantamos a autores como Nicomés, que son autores desde nuestros territorios. Él era de la Polígono, el sector ahí frente a lo que es la Simón Bolívar, ahí en San Pablo. Desde ahí es natural y bueno, ese es un barrio también muy muy entretenido. Hay mucha gente, Hirohito desde ahí, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto se llama el compadre Moncho? Cacha, el compadre Moncho. También es de ahí. Que quiere ser constituyente también. Quiere ser constituyente. Todos quieren serlo. Uno más. Sí. Así que es interesante, qué lindo eso. Oye, sí, lean a Nicomés Guzmán, La sangre y la esperanza, relata perfecto esto que les estamos contando. Es un libro muy bonito, si quiere usted puede leerlo con sus hijos. Es muy hermoso de leer, tiene una memoria histórica súper bonita y siempre como desde esta idea de la marginalidad, pues de asumirnos como habitantes de la periferia. Yo soy guarriache, vivo en la ciudad, soy periférica y ese es mi lugar. Y así lo asumo y desde ahí me muevo. Y es bacán igual poder como encontrarse en este periplo por la misma metrópoli, que es una hueá terrible igual, pues weón. Eso. Sí, es violenta. Ahora hemos visto también cómo han aumentado la muerte de ciclistas, por ejemplo. También damos un abrazo a todos los compañeros, la familia. Sabemos lo difícil que se ha puesto la calle. Así que también un saludo para todos los compas y aguante los ciclópatas, todos los que andan en ciclo y haciendo el aguante, y también con un cambio revolucionario que tiene que ver con el transporte en este sentido. Porque aquí esta lucha se da en todos los ámbitos. No hay espacio en el cual... Todas las trincheras son. Claro, en todo no hay espacio en el cual no estemos dando la pelea. Así que hablar un poquito ahora de lo que fue la revuelta. ¿Cómo viste tú la revuelta? ¿Cómo te pilló?
cómo me pilló, así mi historia personal. Sí, Es así muy como un divertido testimonio. porque ya Así yo el como... 18 de octubre, viernes, había quedado a juntarme con un amigo al que no veía hace años y nos fuimos a tomar unas pilsen cerca de la Plaza Brasil. Teléfono apagado, yo no veía a mi amigo hace mucho tiempo y salimos como a las, no sé, 5 de la tarde a la calle y era como, weón, esta wea está pasando, no lo puedo creer, fa. Y ahí como que prendí el teléfono y empecé a cachar que la weá no era solo ahí, que estaba la cagada, ya había mucha información, ya había que moverse y ahí caminé del lado como de República hasta Plaza Dignidad. Y ahí como que entendí que realmente la weá estaba pasando, había fuego, mucho fuego, ya había estado como todo saqueado, nos sentamos como a comer cositas ricas en el medio de la plaza, fue bacán. Y después llegué a la Jaime Aguirre, Rotonda Grecia, donde había más fuego, donde ya era una wea así, no sé, se quemaron 6, 7, 8 micros en la Rotonda Grecia ese día en la noche. Pero fue bacán porque, o sea, más allá de la sensación de hoy, esta wea se va a acabar, se está quemando todo, como ver a los vecinos salir, por ejemplo, ver a las familias completas en la calle, a todo el mundo como sintiéndose parte de algo que estaba sucediendo, fue una sensación súper como reconfortante. Más allá del tema de la represión y todo lo que empezamos a ver como después del mismo 18 y al fin de semana o la semana siguiente como empezar a caer en que esta weá va a seguir, tenemos que tratar de organizarnos, qué va a pasar, toque de queda y todo aquello fue como una sensación inicial como de muy desconcertante y como de alegría en el corazón, si al final igual el caos y el fuego alegra mi corazón. Y eso, pues después yo trabajo en algunas radios independientes, en algunas redes como de medios libres y ahí, bueno, nos pusimos a trabajar al tiro para poder empezar a sacar información. Hicimos un par de cadenazos, transmisiones colaborativas, como intentando un poco romper el cerco mediático que durante esos días estuvo más infranqueable que nunca, tratando también de filtrar la información. Fueron días donde circulaba muchísima información, donde en algún momento fue súper difícil también para nosotros pertenecientes a medio poder como distinguir en algún momento qué es real y qué no, porque fue mucha información, así como de sentirse medio sobrepasado en algún momento de... Ya no quiero, no aguanto ver otro video donde los milicos entran a una casa, ¿cachai? Y Como que igual fue sorpresivo todo esto. Sí, po. Esto fue sorpresivo. Nadie Si lo bien, esperaba. El que diga que sabía que iba a pasar el 18 de octubre está mintiendo. como que estaba todo incubado, así había una olla a presión y se estaba esperando, ¿no? Que la ebullición en cualquier momento. Sí. Y aquí los cabros fue saltando el metro que reventaron toda esta presión interna y era esta rabia, esta energía Y la rabia de la gente ciudadana. de que los pacos estuvieran haciendo cagar a los cabros chicos. O sea, al final yo creo que eso fue durante toda esa semana. Los pacos estuvieron sacándole la cresta a los cabros en las evasiones masivas que hubieron durante toda la semana. Entonces yo creo que lo del viernes, ya cuando se ven esas imágenes de fuerzas especiales entrando al Metro República a gasear a las niñitas con jumper, es una wea que de verdad logró como ser la gota que rebalsara el vaso, porque efectivamente todos teníamos rabia, es evidente para todos y todas, aunque no seamos seres tan politizados quizás, que vivimos o en una wea sumamente desigual, que lo que pedían los cabros es una wea sumamente justo. De hecho, los cabros estaban reclamando por el por el precio del pasaje de los adultos, ni siquiera por su pase escolar o algo. Entonces tuvieron que salir ellos a dar cara y como a remecernos un poco de que, weón, ¿cuándo? Ahora es cuando. Llevamos años escuchando que no es el momento, que no es la forma, que no sé qué, pero sí es el momento. Y sí fue, y hubo revuelta y fuego, y creo que la revuelta es un proceso que no se ha acabado, que es una cuestión que es muy multiforme. Me encanta que sea una cuestión tan acéfala de alguna manera, pero pienso que la revuelta no se ha extinguido. Pienso que sigue ahí, que la rabia está intacta, quiero creer, que estamos más preparados para lo que venga en este momento, si bien nadie esperaba
o podía como vaticinar lo que pasó el 18 de octubre. Igual hay trabajos previos de años que se vienen dando que quizás no influyeron en ese día en particular, pero que igual son parte de procesos políticos, colectivos, territoriales y demás que sí fueron quizás insumando durante años la idea de que si era la forma y si era el momento. Po. Así nomás fue. Creo que todos nos sentimos como este es el momento. Es ahora. Ahora. Bueno, a mí me pasaba que antes de que todo esto pasara, uno se preguntaba, ¿cuál es nuestro quehacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en este proceso, en este momento en el cual todavía, bueno, está en ciernes todo esto? Y en ningún momento pensé que yo iba a vivir este proceso. Yo lo vi desde el punto de que nosotros teníamos que generar las condiciones para que otros pudieran. Y de un momento a otro nos vemos con esto así en ciernes. Y bueno, había que asumir entonces. Había que hacerlo. Había que asumir. Y desde ahí vimos nuestro quehacer y bueno, esta radio se generó a partir de eso, a partir de una asamblea territorial. Entonces, también saludamos a las asambleas territoriales aquí, el territorio, la Asamblea Popular Loesa, la Asamblea Oye, al Janequeo. carnaval bonito que tuvieron hace poco me invitaron, qué actividad más bonita, qué bacán que los territorios se hagan cargo, como decía el compadre Inicio, de tener actividades seguras para los niños, para las cabras, sin curados, sin volados, me parece bacán. Yo sé que yo igual tomo y me vuelo harto, no lo digo desde el fundamentalismo, gente, para nada. Pero me parece pulento que la organización territorial tenga la capacidad de reflexionar en torno a esas cuestiones que son súper importantes en las casas, en los espacios que cohabitamos, en todo. Pues. Sí, fue muy bonito, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí también como Radio La Revuelta, haciendo los reportes. Y bueno, hubieron discursos muy importantes, hubo tiempo para la memoria, y se hizo un espacio también para un compañero que fue asesinado ahí, en este momento no recuerdo bien el nombre, después me lo pueden hacer llegar al video. Eso, si nos pasa, lo vamos a subir, mandan un mensaje. Sí, de ahí lo subimos. Y bueno, hubo espacio también para la asamblea, hubo espacio para la organización popular, que es tan fundamental. Por eso creemos que es importante que se estén levantando medios alternativos y ojalá que todas las poblaciones tengan su medio para ir rompiendo este cerco comunicacional, para que seamos nosotros desde abajo quienes podamos informarnos de manera veraz, de manera rápida y de todo lo que está pasando en nuestras poblaciones. Estamos viendo como ya hay un declive acerca de no solamente el establishment político, sino que también el comunicacional. Vemos como los diferentes canales de televisión ya están perdiendo audiencia de los que son más jóvenes y son la gente más adulta la que aún está cautiva de los medios, pero aún así se dan cuenta de que hay una mentira, hay una falacia, hay un engaño en todo momento y lo hemos visto, por ejemplo, en Informe Especial como Santiago Pavlovich hace este reportaje totalmente en contra de lo que son las pretensiones del pueblo. Sí, que bueno ese punto, que bacán, como decís tú, que nos demos cuenta de que la prensa oficial o hegemónica o facha o como le queramos llamar, efectivamente en este contexto político en el que estamos es parte del problema. Y es algo que ayuda a sostener el discurso terrible que viene desde el Estado y desde el gobierno y que busca solamente legitimar la represión, criminalizar la protesta, la manera en la que se refieren a nuestros compañeros que están presos, la manera en la que abordan las noticias. Las noticias ya no dan noticias. Es terrible. Yo el otro día, igual veo tele, hago el ejercicio de ver tele, y las noticias ya no dan noticias. Es como, no sé, perro gordo en no sé dónde, la señora no sé qué. No hay noticias, no hay información, no hacen que la información circule porque de esa manera logran instalar la idea que quieren. Pues bueno, no nos olvidemos de, por ejemplo, TVN entrevistando a las profesoras a las que supuestamente Camilo Catrillanca había asaltado el día que Comando Jungla le disparó cuando iba desarmado en un tractor. Y se nos olvida, y eso pasó hace 2 años nomás. Entonces está bueno ahí que se haga ese juicio, y más allá del juicio de la opinión particular, que nos hagamos cargo de que sé qué hacer, pues, bueno. Que levantemos medios, que los vecinos estén involucrados, que
las noticias que se levantan tenga que ver con el territorio en particular, con la necesidad de la gente, no lo que un viejo culiado y que nadie conoce, hipermillonario, quiera que digan, pues. Sí, es muy importante y por eso este proceso es un proceso revolucionario, digámoslo, muy grande, que tiene que ver que ha cambiado hasta nuestra manera de hablar, de relacionarnos. Donde, por ejemplo, también en este proceso, en este periodo, el poder de la feminista ha sido pero muy importante. Se han generado organizaciones que han sido relevantes, han generado actividades desde las compañeras de mujeres disidencias, por ejemplo, acá en el territorio, y cómo se han masificado las organizaciones feministas que le han dado también un cariz muy importante que tiene que ver con la educación popular acerca de cómo es este proceso, que también tiene que ver con la integración y cómo el patriarcado cada vez se le va encerrando, cada vez se le va, y eso también es parte del proceso de nosotros, los varones que hemos sido parte de este patriarcado, que nos han enseñado desde el patriarcado y que muchas veces nos cuesta mucho lidiar con eso. Qué bacán que lo digáis, porque hay varios compañeros que yo veo que de verdad están haciendo carne aquello de que es necesario cambiar la forma, de que la forma en la que nos criaron a todos y que nos afecta de manera distinta hace que incluso las relaciones personales que entablamos caigan en dinámicas que devienen de la idea del capitalismo y del neoliberalismo, pues bueno, la falta de la responsabilidad afectiva, el mero consumo de cuerpos como por solo el placer de cada uno, una wea sumamente capitalista. El capital nos enseña a usar algo y a desecharlo, a no hacernos cargo, a pensar solamente en mi necesidad individual, y ese paradigma también me parece súper importante de romper para poder cambiar las formas, pues. Si no logramos cambiar las formas, como tú decís, entender que el patriarcado está inserto incluso hasta en la manera en la que hacemos política, en la manera en la que funcionan nuestras asambleas, en absolutamente todo, y que es una parte fundamental del engranaje capitalista, vamos a seguir en la misma, pues, bueno, qué bacán que se entienda, qué bacán que se vea desde esa manera el trabajo de las compañeras feministas, de esta como idea antipatriarcal y todo como una reflexión colectiva, no como algo que pudiera afectar a unos o a otras en particular. Claro, es una gran lucha, y sobre todo también está el desafío para todos nosotros, los varones, y sobre todo los que estamos son un poquito más viejitos, que claro, que nos damos cuenta que mientras más adultos, como que, claro, más les cuesta a las personas asumir estos cambios de paradigmas, ¿no? Así que, bueno, esperamos que este cambio, ya que ya ha ido poco a poco generando ese movimiento, ese ruido en nuestras conciencias, genere los cambios necesarios para esta revolución, pues, que tiene que va más allá de un cambio político, sí. Un cambio de educación, es un cambio de un cambio de visión, es cómo nos tratamos, y es un nuevo pacto en el cual nosotros como sociedad queremos establecer los pilares para nuestras futuras generaciones, para nuestras nuevas relaciones futuras. Claro. Entender también que cuando nosotras como feministas o como nos queramos llamar, hablamos del patriarcado, no nos referimos solamente al compañero que le pega a una compañera, nos referimos a cuando el compañero puede hablar más en la asamblea, nos referimos a cuando nosotras como madres ejercemos algún tipo de jerarquía o violencia en la manera en la que criamos a nuestros hijos, cuando la profesora dice que los alumnos hagan algo solamente porque es la profesora, demostrando que porque tiene poder puede hacerlo. El patriarcado es algo que está metido terriblemente adentro de nuestras cabezas y me parece súper importante reflexionar en torno a aquello para poder, como decís tú, acercarnos a aquello del cambio. Pues, bueno, no tiene que ver solamente en la manera en cómo llevamos nuestras relaciones políticas, sino que lo personal es político y puta que bacán que nos estemos dando cuenta, weón, y que estemos dispuestos a hacernos cargo de aquello, entendiendo que igual es un proceso que probablemente no sea un proceso muy agradable ni tranquilo, ¿cachai? Pero estamos ahí dando cara frente a eso, y también en el último tiempo pienso que eso ha pasado caleta y me parece muy
muy pulento. Entender que el proceso colectivo es parte del proceso personal y que nuestro proceso personal es parte del proceso colectivo. Y entendernos como un todo, como una hueá colectiva. Si no recomponemos la idea de lo que es colectivo, vamos a seguir corriendo en círculos. Sí, por eso es importante traer estos temas, conversarlos, darle una vuelta y repasarlos, porque todo esto es un proceso de aprendizaje en el cual la sociedad entera, y en este caso el mundo, está pasando por este cambio revolucionario. No somos solo nosotros. Claro, no nos está pasando solo a nosotros. No somos solo nosotros. Ni somos nosotros iluminados porque nos dimos cuenta tampoco. En diferente intensidad o gradualidad, sí. Los diferentes países, algunos han comenzado antes, otros después, otros van a partir, pero este es un proceso revolucionario que ya tiene que ver con el despertar un poco de lo que es la conciencia, guardando las proporciones. Que nos va llamando, que nos va dando algunas lecciones a través de, bueno, que han sido muy dolorosas algunas, ¿no? Y que todavía nos hacen tener este luto y este dolor tan profundo. Queremos hablar también acerca de lo que es la coordinadora y lo que es la prisión política. ¿Cómo fue tu acercamiento a este? Yo llegué a la coordinadora nace a comienzos de diciembre del 2019. Sí, estamos en el 2020, el año pasado, vamos a cumplir un año ahora prontito. Nace del encuentro de varias organizaciones, individualidades y orgánicas varias que se convocan en torno como a esta prisión desmedida que se evidenciaba ya en diciembre del año pasado a raíz como del inicio de la revuelta en octubre. Distintas organizaciones de distintas visiones políticas, quizás varias gentes que veníamos como trabajando con la bola anticarcelaria hace más tiempo, y empieza a funcionar. Al momento tenemos un catastro de casi 300 compañeros y compañeras presas. Sabemos que son muchos más, tampoco les creemos a las cifras oficiales, como que yo de manera personal siento que nunca vamos a realmente saber cuántos compañeros y compañeras cayeron presos producto de la criminalización de la revuelta, como que es algo que lamentablemente se escapa como al campo que podemos tener de acción, pero ahí estamos dando cara. Funcionamos con comisiones, hay distintas comisiones, está la de mujeres, la de comunicaciones, la de acopio, que es la que se encarga de hacer el acopio solidario y armar encomiendas todas las semanas para los cabros presos. Hay una comisión de finanzas porque en algún momento recibimos harta ayuda económica y toda esa plata se ha distribuido entre las familias de los presos, peritajes, fianzas, cauciones en su momento. Y nada, pues la coordinadora es una coordinadora 18 de octubre por la libertad de los presos y presas políticas. No solo solidariza con los presos de la revuelta, entendemos que este contexto de prisión es como súper evidente y terrible para todos porque está pasando en la punta de nuestras narices, porque son nuestros vecinos, nuestros hermanos los que están presos, pero en Chile siempre ha existido prisión política. Esto que están viviendo los cabros ahora de la revuelta, de estas prisiones preventivas larguísimas, de hueas truchas, de carpetas que se pierden, la viven viviendo los presos políticos mapuche hace años. Presos anarquistas, subversivos también que están ahí o que pasaron por procesos muy similares. Entonces nuestra solidaridad es para con todos los presos y presas políticas desde una convicción política. Nosotros una convicción política lo que nos mueve a solidarizar con los presos. Somos los pobres de afuera ayudando a los pobres de adentro. Acá no hay nada más que eso, que creer que si validamos la acción en la calle y reivindicamos la acción, efectivamente tenemos que apañar a la gente que cae presa por realizar ciertas acciones, como que no... Nuestra vuelta, claro, puede ser mucho más larga en torno como a la idea, pero es básicamente eso. La idea de ni culpables ni inocentes a la calle simplemente, que es como una consigna, pudiera graficar muy bien lo que pensamos. Porque en verdad para nosotros no tiene que ver con si el cabro hizo o no hizo algo. Tiene que ver con que efectivamente hay una violencia de Estado que se manifiesta en la prisión hacia ciertos grupos de personas, en este caso un grupo muy amplio de cabros, gente joven. Los presos de la revuelta en general son cabros chicos, entre los 18 y los 20 y tantos años, universitarios, muchos que estaban en el colegio.
de familias que quizás no tienen una militancia política anterior, por lo tanto donde tampoco hay tantas redes políticas de apaña a los compas presos, que es como lo que siempre sucede. Entonces ha sido como un transitar súper de aprendizaje, súper también de ir como en este proceso entre medio del COVID, la pandemia, el apocalipsis, como de nunca dejar de hacer. Con la coordinadora nunca tuvimos cuarentena ni nada por el estilo, pero en eso estamos. Pues ahora estamos con lo que tiene que ver con la campaña de las visitas. Las visitas en todas las cárceles de Chile están cerradas desde el 15 de marzo. Esos son muchísimos meses donde no hay visitas en las cárceles, donde no hay visitas, no hay talleres, bueno, no se deja entrar a nadie excepto a los gendarmes que pueden entrar y salir a su gusto. Estamos con esa campaña, estamos también a raíz de lo mismo de la visita, tratando de visibilizar aquello de que la tortura, o sea, el aislamiento es tortura, a raíz no solo del aislamiento que es como el castigo sobre el castigo de la prisión de quitarte las visitas, porque cuando tú estás preso y te quitan las visitas es como un castigo. Si tú te piteas el show en la cana, te castigan dejándote sin visitas, entonces al final hay como un castigo sobre el castigo que ya sobre el aislamiento de la prisión te quitan todo el vínculo, camuflado en esta idea de la medida sanitaria, abrieron el mall, abrieron toda la weá, ya es como, ya háganlo. Y frente a eso se han levantado muchísimas acciones, como tú decías, ya han habido marchas, varios meetings, ojalá que eso tenga cierta repercusión y visibilizando también el aislamiento. Hay muchos presos políticos que están, por ejemplo, en la cárcel de alta seguridad, que están en aislamiento. Está el comandante Ramiro, que viene de un régimen carcelario en Brasil terrible, 17 años de aislamiento, y acá sigue aislado, con 2 gendarmes permanentemente vigilándolo. Él está en un ala solo del CAS, en el aislamiento así máximo, y también nos interesa visibilizar eso, ¿cachai? No solo lo que pasa con los presos de la revuelta, que en este momento es como algo que está álgido, importante, y nos parece, claro, sumamente importante, como digo, pero también hay harto que hacer en torno a la prisión política. Entonces, como que en ese caminar vamos, tratando como de aunar fuerzas, de vincularnos con los territorios. Nos parece súper importante, igual que los territorios apañen lo que tiene que ver con los presos, que cada territorio se haga cargo de sus compas que están presos, de poder generar vinculaciones y de apañarnos, y de entender que al final lo que pasa en la cana les pasa a todos los presos. No porque el cabro sea preso político o preso común, entre comillas, que es una palabra que me carga un poco, pero la mierda de la cana es para todos. Y a la cana van todos los que se oponen de alguna u otra manera a lo establecido. Y esa es como la idea que nosotros realzamos, como una idea anticarcelaria, porque creemos que la cárcel es una cuestión inhumana y que lo único que hace es ser parte también de este engranaje terrible del sistema terrible en el que vivimos, donde se encierran los cuerpos de los que se oponen, los que no cumplen con la norma, y es como un basural, pues, weón, y hay que visibilizarlo porque es algo que pasa permanentemente y que nos puede pasar a todos aún más en este contexto donde te agarraron y te metieron preso, pues, weón. Así nosotros, por ejemplo, al principio de la revuelta lo pudimos ver acá en nuestro territorio. Y fueron muchas veces niños, adolescentes. Sí, gente pequeña. Hay niños presos en el Sename, hay presos políticos. El Estado tiene secuestrados a niños como prisioneros políticos en el Sename en este momento, en distintos territorios, no solo en Santiago. O sea, ahí te das cuenta de la magnitud de la revuelta, como de la necesidad de poder encarcelarnos a todos y de lo grave que puede ser, porque ya hay compañeros que llevan más de un año presos y que ni siquiera tienen fecha para el juicio. ¿Cachai? Sí, y eso lo pudimos apreciar porque, por ejemplo, pudimos acudir a algunas detenciones de los chiquillos y veíamos que al comienzo de la revuelta, bueno, había muy poca organización, tanto, por ejemplo, de los colegios, de los centros de alumnos, de los profesores, y bueno, es muy importante también esta arista que tiene que ver con la arista del conocimiento jurídico acerca de diferentes cosas que te pueden pasar en una protesta y cómo puedes reaccionar ante una detención
injustas, como son la mayoría de las detenciones que tiene, que hace la ayuda. Sí, po. Entonces, Entendiendo que ya hay como una actuación como fuera del protocolo de manera permanente. Ahora lo estamos viendo porque ya es como la weá explotó en nuestras narices, pero los pacos llevan años haciendo la misma weá que están haciendo ahora. Agarrándonos a palos, tirándonos químicos con el guanaco, etcétera, claro, etcétera. están más desatados y una desvergüenza totalmente. Yo creo que eso es, se les quitó la vergüenza. Claro, totalmente, si están avalados por el máximo asesino, que es Piñera, y su perro, que es Rosa, que en este caso, y como ha circulado por ahí, acerca del carabinero muerto, ¿no? Es muy... Qué raro aquello. en el cual, claro, podemos conversar aquello, en el cual se le envía un carabinero, en este caso sin ningún tipo de resguardo, solo a enfrentar un corte de ruta, sin ningún tipo de protección, y que además es mapuche. O Sí, sea, es todo muy raro. Y justo el día después de que TVN sacó este reportaje terrible y que TVN publicó la muerte del Paco antes de que el hospital diera la confirmación de la muerte, yo sé porque hace rato estábamos todos como en todas nuestras redes de información tratando de saber que efectivamente confirmar o no confirmar lo que había pasado, mientras TVN lo confirmaba y del hospital nos decían no, sí, no, nadie se ha muerto. Entonces como que igual te hace reflexionar un poco. claro, Para justificar lo que necesitan justificar, acto seguido salió Pérez dando un discurso que parece que tenía escrito de antes. y, Y llega a la Araucanía, ya sabemos, Gualmapu, perdón, me lavo la boca. Llega para Gualmapu, ya sabemos lo que pasa cuando los ministros del Interior van a la novena o cruzan el Biobío para allá. El viernes que viene, sábado que viene, es la conmemoración del asesinato de Catrillanca. Hay una algidez a raíz de todo lo que está pasando en el sector de Metrenco y Traitraico, ahí Maquehue, con las torres de alta tensión, con todo aquello, que es una cuestión que no está sucediendo solo ahora como que ya está la algidez, estamos militarizados más que antes, está esta weá del COVID entre medio que como que genera otro tipo de paqueo además del paqueo permanente. Entonces eso está muy, muy raro. sí, hemos visto como a través de estas medidas sanitarias y esta pseudo pandemia, que en realidad, bueno, nosotros hacemos la crítica desde acá, ha generado todas estas instancias de represión masiva, donde hemos visto videos como, por ejemplo, unas personas en Puerto Montt fueron a comprar y fueron totalmente reducidos por militares con fusiles. Vemos como, por ejemplo, un carabinero en moto atropella a otra persona y se arranca. Vemos como... Y como terminamos normalizando todo aquello, weón, estamos en toque de queda. Yo ayer estaba contenta porque el toque de queda iba a durar 1 hora más. ¡Qué chucha! Esa weá es terrible. Y lo digo así como entre la risa y la indignación, porque al final terminamos todos y todas, más o menos, normalizando o se intenta normalizar una cuestión que lo único que hace es mermar nuestra capacidad de accionar de la manera en la que queramos, de organizarnos, de... Ahí es donde están apuntando y la idea de la pandemia les vino así como anillo al dedo. Yo no creo que haya una pandemia, tampoco. Creo que hay un virus, sí, no creo que la gente no se esté muriendo ni nada por el estilo, ni soy conspiranoica, pero me cuesta creerlo igual, me cuesta como entender... Además entendiendo la ineficiencia de los hueones del Ministerio de Salud, entendiendo que todo lo que nos dicen es mentira, como que podría ser cualquier cosa. Y claro, y pasa un poco por eso, porque la población ya no les cree. Entonces, no cree nada de lo que están diciendo, Eso sobre todo si tiene que ver con medidas represivas. Se sabe que están haciendo todo por debajo y generando las instancias para que, sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución, no se pueda mover absolutamente nada. Ya estamos viendo cómo el Acuerdo por la Paz y la Ley 21.200 dejó todo esto amarrado para que no hayan posibilidades para el pueblo, para los independientes, y vimos como después el Senado ratifica en este caso esta línea política del establishment cuando no le permite, por ejemplo, a los independientes hacer pactos. Entonces creo que nos están diciendo claramente que no quieren soltar el poder de ninguna manera, pero vemos como la población una y otra vez por diferentes instancias se levanta y han sido casos como
del joven lanzado desde el puente, que causó indignación mundial, como el asesinato de Aníbal Villarroel, y cómo han ido ocurriendo un suceso tras otro, que ha ido dándole cada vez dentro del dolor mucha fuerza a la población, a la gente que aún con todo lo que se sabe de las torturas, de las detenciones totalmente alevosas, de los crímenes, sale nuevamente con la valentía a las calles a tomárselas por justicia, por libertad. Por libertad al final, pues si eso es, porque pienso que explotó tanto esto que ya toda la rabia que todos y todas teníamos a raíz de la mierda de vida en la que nos toca vivir, y brotó como una especie de catarsis. Incluso yo siento que los primeros días posteriores al 18 de octubre había como una catarsis, como una cuestión de botar la rabia, sin siquiera tener muy claro para dónde o qué hacer, sino que como una cuestión que nos tocó a todos y que era el momento como de ¡pah!, soltarlo todo, porque efectivamente llevamos años resistiendo sobre nuestros cuerpos un sistema que es sumamente inhumano, que nos precariza, que nos violenta permanentemente, es súper como ajeno de repente a mucha gente, pero puta, en Santiago siempre han habido también territorios militarizados, weón. Vos te vayas a pasear al castillo y hay tanquetas en la esquina de la plaza, en la Legua, en el castillo, en la Parinacota, en diversos lugares. Entonces, claro, entre la idea de la pandemia o las medidas sanitarias que buscan como reprimir, o sea, no sé, vamos a poner toque de queda porque hay un virus, ¿cachai? Weas tan ridículas como esa, pero que lamentablemente igual logran como instalarse como con cierta normalidad en una parte súper amplia de la población, incluso personas que pudieran estar como en contra de los políticos o de lo que sea, igual se termina normalizando, porque igual pienso que tenemos como la idea de que si esto se acaba no hay nada más. Para las personas es más fácil creer que se acaba el mundo que se acaba el capitalismo, weón. Como que es un poco terrible, pero esa es la realidad, pues. Entonces pienso que igual hay como una reticencia a qué es lo que va a pasar después, un temor a qué es, a no sentirnos capaces de organizarnos en nuestros territorios, a no sentirnos capaces de tener la autonomía de nuestros barrios, de generar economías circulares, de que los hueones se den cuenta de que no necesitamos de su mierda institucional y estatal para poder vivir de manera libre y segura como queramos en nuestros espacios, pues. Así ha sido muy difícil, así que llamamos también a los compañeros, a los vecinos, a las vecinas, a que se unan a su asamblea territorial, que vayan a conversar, que se den ese tiempo, que se acerquen a los cabros y de repente empezar a debatir, tener esa apertura. Eso. Y bueno, todo este proceso nos llama a la acción. Nos llama a nosotros a ser partícipes y también ser parte de este proceso y de este momento. Y desde ahí llamarlos a que salgan y a que participen en su red de abastecimiento, si es que han ahí, porque se han formado muchas organizaciones a partir revitalizar el trueque, a cuestiones que pueden ser súper simples y pueden ser gestos que nos parecen así casi como ridículos, nos ayudan también a romper esa lógica, weón, a ayudar al vecino, porque sí, a entender que la solidaridad tiene que ver con la clase, con que somos pobres, no con una idea de la caridad cristiana, ni de la culpa, ni de que yo tengo más, entonces que doy, yo tengo lo mismo poco que tú y te voy a dar igual, porque somos todos pobres, porque desde ahí es de donde va a emerger esta fuerza que va a hacer que se caiga lo que se tenga que caer, de una vez por todas. Así es, pues por eso que es muy importante que estén vivas las organizaciones sociales.
Así que bueno, como les decíamos, saludamos a todas las organizaciones, desde asambleas feministas, como lo que sucede acá en Quinta Normal, de Asamblea de Mujeres y Disidencias, Janequeo, Lobesa y las diferentes ollas comunes, la misma de Lobesa, la Simón Bolívar, la Red de Abastecimiento Hambre de Rebeldía y otras organizaciones que han nacido al alero de este proceso también, que en pandemia han tenido que reinventarse, y compañeros que bajo sus economías populares, su propio empeño, han levantado también organización a partir de una necesidad como es la del trabajo. Así que llamamos a que se coordinen, se organicen en cooperativa, busquen la manera. Siempre a partir de la organización, la horizontalidad, podemos encontrar miles de formas de poder generar espacios de organización, sí. Inventen sus propias formas, busquen sus propias formas, conversen entre las vecinas, entre los vecinos, no tengamos miedo a debatir, a decir que no estoy de acuerdo con lo que piensa alguien, porque ese es el inicio para poder efectivamente saber para dónde queremos ir y poder ir todos y todas juntas, pues. Eso. Así es, pues. Mira, llevamos 53 minutos más o menos de programa. Ha pasado súper rápido. Podríamos seguir hasta el infinito conversando. Está muy interesante. Es que es muy interesante hablar de los barrios, este proceso. Y bueno, sacamos estas conclusiones que tienen que ver un poco con nuestra vivencia, con nuestro horizonte. Y bueno, ya que estamos un poquito llegando al final, quisiera recordar también algunos de los casos, y en este caso mandar un fuerte saludo al Toti Centeno. Aguante Toti. Y en este caso a su hijo, que es Jesús Centeno, que es el que está arriesgando 29 años, si no me equivoco. No es menor. ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso, de ese caso? Jesús está en este momento en prisión preventiva en Santiago 1, prisión preventiva como una medida cautelar. Yo creo que él ya va al año preso. La prisión preventiva es una norma que decreta el tribunal previa al juicio, quiere decir que todavía ni siquiera se ha iniciado el juicio. Probablemente, y así está haciendo, son juicios que se van a alargar mucho porque las fiscalías de repente no tienen todas las pruebas que dices que tienen en la carpeta, entonces tratan de alargar el proceso lo más posible para poder insumar de pruebas, para poder levantar como la idea del castigo, en el fondo, que es lo que se busca. De hecho, ya lo ha dicho el Ministerio del Interior, el Ministro de Justicia, que los castigos van a ser ejemplificadores. Eso es lo que están buscando ciertos chivos expiatorios que puedan cargar con toda la culpa del encarcelamiento para que la gente tenga miedo de salir a la calle, si eso es. Y claro, el Toti es un compa bacán, al que tengo el gusto de conocer, y está dando ahí una lucha incansable por la liberación de su hijo y de todos los otros compañeros. Ahí tú te das cuenta la diversidad de gente que fue golpeada por la prisión política después de octubre, la diversidad de las familias, cómo las mismas familias se han ido organizando, cómo también ha sido un proceso para ellas asumir que tienen un familiar, un hijo, amigo, prisionero político, cómo nos hemos ido todos retroalimentando en este transitar del apañe, de la solidaridad, de movernos desde ahí, pues de que nos mueve el amor profundo por la libertad de nuestros compañeros presos, por la libertad total de todos y todas, y nos mueve en la misma medida el odio terrible que tenemos hacia la cárcel y hacia las leyes y hacia el Estado, que lo único que ha hecho desde que existe, desde que llegaron los españoles a este pedazo de tierra, ha sido criminalizar, esclavizarnos o cualquier cosa por el estilo, subyugarnos de la manera en la que sea. Así que eso, hay varios casos importantes. Antes de ayer, salió libre el Benjamín Salazar, que era un niño que estuvo casi 11 meses preso en el Sename, en prisión preventiva también, donde se termina demostrando, porque al final lo que trató después del juicio, donde al final los cabros fueron absueltos, desde la prensa se levantaba la idea un poco de que había como ilegalidad en las pruebas, en el fondo, que las pruebas así habían sido como presentadas fuera del plazo y por eso no podían ser como parte del juicio, y no es cierto. Las pruebas que habían eran tan poco contundentes que no sirvieron para condenar a los cabros, y eso está pasando porque
esta prisión preventiva tan extensa responde solamente a un mandato político desde Piñera y de ahí para abajo hacia los tribunales de justicia. No hay ningún motivo legal, son prisiones preventivas ilegales, son prisiones preventivas fuera de cualquier norma, de cualquier tratado. Entonces eso, como que sabemos que así es, sabemos lo injusto que es que los compas estén presos y vamos por la libertad de todos y todas. Eso es. Bueno, entonces de aquí saludar a todos los compañeros presos, que sepan que hay mucha gente que está preocupada por ellos y que todas estas luchas que vienen es por la libertad de todos los compañeros presos políticos, mapuches de la revuelta y antes de la revuelta. Son todos aquellos que están luchando desde mucho tiempo por los cambios y que no han demostrado un poco ser la vanguardia para que, bueno, todo esto que está pasando. Como parte del proceso que concluyó o que se inició en octubre. Ahí cada cual podrá... Yo voy a dejar mi anarcopesimismo, dije el otro día, así que pienso que va a resultar la wea. Bueno, esperemos que así sea. Es importante, como decimos, que las organizaciones estén vivas y que empiecen a reflexionar y que la gente empiece a salir a apagar la tele. No hay que soltar la calle, gente. Esa wea es sumamente importante, súper importante. Como dice el compa, la organización territorial, la reflexión, pero no podemos quedar mirándonos el ombligo. Tenemos que salir a la calle después de 40, 60, 100, no sé cuántos años. Lo único que hizo retroceder a los fachos en este país fue el fuego y el uso de la calle, la masividad, la protesta, el enfrentamiento callejero. Y yo pienso que para allá es para donde debiésemos apuntar. Eso. Claro. Cuídese igual, por favor, quiero dejar en claro que hay que tener mucho cuidado. Estamos en un momento donde el control es enorme, la cantidad de drones, cámaras con reconocimiento facial, pacos, sapos y demás es mucha, así que por favor, gente, tenga cuidado. Si sale a hacer algo, cubra su rostro, cubra las marcas de su ropa, cubra las zapatillas, mire para arriba por si hay drones, busque algún lugar cubierto para cambiarse de ropa y nada, pues a cuidarnos entre nosotros, a estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, a confiar en nuestros compañeros, a desconfiar de los que no son nuestros compañeros en la calle, a eso, no sé. Ya, compañeros, nosotros ya estamos finalizando, vamos a cumplir la hora que es más o menos lo que nosotros tenemos de programa. Así que primero que todo agradecer profundamente que haya estado aquí. Gracias por la invitación. En los estudios de Radio La Revuelta, el estudio número 54. Está acá en el estudio igual, oye. En algún lugar de Quinta Normal estamos realizando este programa, así que queremos dejar este micrófono abierto para que nos puedas comentar o de alguna actividad que tengas como coordinadora o alguna cosa, algún mensaje que tú quieras entregarnos. El mensaje es que eso de que aquellos que abandonan a los presos, abandonan la lucha, en este momento cobra mucho sentido si estamos hablando de salir a la calle a enfrentarnos. La prisión es parte de aquello y tenemos que estar ahí dando cara por los compañeros que están presos, a cuidarse, como te decía, y a informarnos y a confiar entre nosotros, a generar redes de solidaridad, a entender que la solidaridad puede ser un arma porque se opone a toda esta lógica descarnada en la que nos obligan a vivir. Entonces, nada, a acuerparnos, hay distintas formas de ayudar, se puede ayudar desde depositando plata, levantando puntos de acopio para las encomiendas, anotándose para ir a dejar encomiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana hay una convocatoria a las 5 de la tarde en Plaza de la Dignidad. El domingo hay una marcha que parte en la cárcel de San Joaquín hacia la cárcel de mujeres de San Miguel a las 2 de la tarde. El lunes hay un barrotazo en el CIP de San Joaquín y ya estamos al lunes, mucha información. Eso por el momento. Eso, bueno, muchísimas gracias. Entonces, a organizarse, pues compañeros, a buscar las organizaciones que están en sus barrios, a darle vida y revitalizar lo que es la organización popular desde las asambleas territoriales. Si es que aún tienen activas ollas comunes, red de abastecimiento, colectivo y todo lo que es un trabajo
de rescate, ¿no? De memoria territorial y que lo único que hace es enriquecernos a todos nosotros a partir de nuestra historia, a partir de nuestro presente para poder mirar el futuro dignamente. Bueno, queremos cerrar entonces lo que es La Fuerza del Barrio, capítulo número 16, con la coordinadora 18 de octubre. Agradecer mucho que estén aquí con nosotros. Gracias en serio por la invitación, gracias a todos los que escuchan. Un saludo al compa. Y nada, pues, peuca ya el compuché. Bueno, pues peuca ya la mía. Entonces, desde aquí, desde Quinta Normal, decimos adiós hasta el próximo jueves, a partir de las 21 horas más o menos. Siempre estamos ahí. Con un próximo programa de La Fuerza del Barrio, haciendo memoria, haciendo barrio, haciendo rebeldía. Así que arriba los que luchan, un abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves. Libertad para los presos. Salvador presenta, la Violeta Parra, canta la conciencia, Víctora Barrancas, ya nos enseña a despertar el alma. Sigue aquí, entre los callejones de mi barrio, prestado. Sí, la noche estuvo aquí, tuvieron que defender nuestras esquinas con las manos, porque la puerta, toques seguidos, se de pronto. El río se asoma por la costanera, Enrique saluda en la otra ribera, Petersen se aleja, escuela en quien llama, Salvador presenta, la Violeta Parra, canta la conciencia, Víctora Barrancas, ya nos enseña a despertar el alma.